Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. El pasado jueves 29 de enero, en el tercer encuentro AMIF Infocel, llevado a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, el economista en jefe de Scotiabank, Mario Correa Martínez, expuso sus perspectivas económicas para este 2015. Déjame empezar con un disclaimer que creo que es muy conveniente y que me gusta mucho, de uno de los gurús de la administración, el señor Peter Drucker, que solía decir, ahora que vamos a hablar de perspectivas, que tratar de predecir el futuro es tan difícil como tratar de manejar de noche en un camino de terracería, sin luces y viendo por la ventanilla trasera. Es bastante complicado, pero bueno, todos los que están en una empresa, en áreas de finanzas, pues tienen eventualmente que poner un numerito de variables tan importantes como pueden ser tipo de cambio, tasas de interés, etc. Y pues a nosotros en los bancos nos toca esa honrosa tarea. Ya más reciente, la actual presidente del FED, la señora Janet Yellen, decía también, y creo que viene muy al caso en esta ocasión, que desde luego el panorama para la economía y los mercados financieros siempre es incierto, nunca es seguro, y ahora no es la excepción. Y déjenme ahora, sin entrar un poco más en materia, pero compartir otra frase que me gusta. Este es de un gran escritor, y esta más bien es un pretexto del gran escritor Oscar Wilde, que decía que la vida es un asunto demasiado importante para tomarse en serio. Entonces yo me voy a permitir y les voy a pedir mucho su comprensión y su paciencia para introducir una serie de elementos que no son usuales en este tipo de presentaciones, pero creo que son muy útiles para dar mensajes importantes. Y aquí el primero, acerca de cómo será el 2015. Va a ser, digámoslo fácil, un año intenso. Muchas cosas están pasando en el entorno. Y fíjense ustedes, hace ratito comentaban que uno de los elementos más importantes ahorita del entorno es la gran incertidumbre que hay respecto a lo que está pasando en el mundo y desde luego en el panorama económico. Ese es un primer mensaje importante. Es altamente incierto lo que va a ocurrir. Y esto es así porque hay muchos factores que en este año van a ser determinantes del desempeño, de la evolución que tenga la economía en los mercados y que son bien difíciles de leer, especialmente en el entorno global. Como les decía, de este tema nos podremos tardar pues un par de horas platicando, tenemos 20 minutos, así que voy a tratar de resumir todo lo que estamos viendo en el entorno global, que van a ver que es bastante difícil de leer, en una sola lámina, así que por favor pónganle atención, así se ve. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Está bien enredado el entorno global. Todos estos son factores y cada una de las flechitas indica algún tipo de impacto que va a tener este factor sobre algún tipo de variable. Y déjenme decirles que parte de esa incertidumbre viene por varias razones. Primero, no hay que olvidar, la economía global está atravesando tiempos inéditos. Literalmente estamos en terreno inexplorado, sobre todo en lo que se refiere a la política monetaria. Se está inventando el camino conforme se recorre. Entonces, como nunca habíamos estado en esta situación, pues no sabemos qué impacto va a tener muchas de las decisiones que se tomen. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, hay una gran cantidad de desequilibrios muy profundos en muchas de las economías más importantes del mundo, especialmente en temas fiscales. Y además de eso, todo el esfuerzo que se ha hecho en muchos de estos países en los últimos años, a través del estímulo monetario, de estímulos fiscales, ha producido en los mercados y en la economía una serie de distorsiones que complican la lectura de algunas variables económicas y que pudieran estar enmascarando una serie de riesgos, especialmente en el tema de las inversiones. Fíjense, para todos los que están en el negocio de las inversiones, algo que es muy recomendable este año es estar muy atento a lo que pasa en los mercados, porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Entonces hay que estar siempre muy atentos. Parte de esos desequilibrios, y le estaba hablando de esas distorsiones, impiden la lectura correcta de algunos indicadores. Por ejemplo, hoy estaba viendo en la mañana las tasas de interés de los bonos de España, que están pagando una tasa del 1.46%. Imagínense un bono de 10 años. Estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo en el cual muchas cosas pueden pasar. ¿Qué nivel de riesgo
existe en un bono de 10 años, porque puede ser bastante considerable. Esa tasa debería de estar compensando por ese riesgo en el que se está incurriendo. Y es muy difícil pensar que esas tasas, a estos niveles, estén compensando esos niveles de riesgo. Además, si vemos la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos, que está en 1,76, 1,77, pues como que algo no checa. A ese tipo de distorsiones me refiero. Y a otro tipo también muy importante. Si se fijan en los últimos años, la economía global en sí, y muchos países desarrollados, no han logrado crecer. Algo nos está faltando. Y yo creo que ese algo es precisamente este tipo de distorsiones, porque la economía funciona con las decisiones que toman todos los agentes económicos. Y las decisiones necesitan de información. Y la pieza más importante de información, que normalmente influye sobre el comportamiento de consumidores, empresas, gobiernos, son los precios. Las tasas de interés son un precio muy importante en la economía. Los tipos de cambio también. Y hoy día, tasas de interés, tipos de cambio, están altamente y artificialmente, diría yo, influidos por todas estas medidas que se han tomado en todos estos países con la intención de mejorar la economía. Entonces eso también representa pues, una complicación para leer el panorama. Y por último, mucho de lo que ocurra va a depender de las decisiones que tomen pues, ciertas personas, especialmente en los bancos centrales, algunos ministros de finanzas o en algunos países. La posibilidad de que algo salga mal, yo creo que no es tan pequeña. Entonces, estamos contemplando un escenario que seguramente va a ser de alta volatilidad. Normalmente, cuando hay incertidumbre, hay volatilidad en los mercados financieros y yo creo que esa va a ser una de las cosas que vamos a observar a lo largo del año. Ahora sí, para entrar en materia y seguir avanzando en el tiempo, fíjense, algo así está pasando con la economía mundial. Esa crisis que tenemos desde el 2008, pues sigue ahí presente, sobre todo para algunos países. Todavía no acabamos de superarlo. Bueno, miren, estas son las perspectivas de crecimiento que tenemos en el grupo para varios países. Y de forma muy resumida, pues lo que estamos viendo es un punto brillante, que es Estados Unidos, que esperamos que tenga una tasa de crecimiento bastante importante, 3.3%. Mientras que en el resto del mundo hay, pues más bien debilidad económica. En lo que es Europa, lo que es Japón, China está creciendo a un ritmo, pero se está desacelerando. Entonces, básicamente es Estados Unidos el que va, al parecer, a toda vela. Mientras que otras regiones, y este es el caso de Europa, que tienen una serie de complicaciones que no les permite, creo yo, navegar al ritmo que quisieran, pues están bastante detenidos. Estas son las perspectivas. Ahora, hay que hablar un poco de Estados Unidos. Para nosotros, Estados Unidos es el país más relevante, desde luego. Y miren, estas son las perspectivas, les decía, un crecimiento de 3.3% este año, impulsado sobre todo por el gasto del consumidor. Vean la reactivación que ha tenido sobre todo el mercado laboral, la creación de empleos. El año pasado más de 3 millones de empleos. Seguramente este año repetiremos una fuerte creación de empleos. Vean la baja que se ha dado en la tasa de desempleo. Ya estaremos acercándonos a los niveles casi del 5% en el 2016. Entonces se ve un panorama positivo para la economía de Estados Unidos. Pero, y esta me encanta, espero que a ustedes también les guste, ahora que parece que la economía de Estados Unidos ya está dando la vuelta, turning the corner, va a tener que enfrentarse tarde o temprano a un problema que se le viene de frente, y es el déficit fiscal. Y en general, no solo es el problema del déficit, el déficit en sí quizá no importe tanto, es el problema de la deuda pública. Y miren, en esta lámina van a ver ustedes cómo en los últimos años ha crecido la deuda pública de varios países. Hay que recordar que para tratar de salir de la crisis financiera, una de las respuestas que se dieron es aumentar el gasto público. Y eso suena bien, porque se pueden generar empleos, se pueden generar fuentes de trabajo, a lo mejor más inversiones. Pero no hay que perder de vista dos cosas. Todos los recursos que el gobierno destina a una actividad, los tiene que sacar de algún lado. Y los saca de las empresas, de las familias que están en ese país, ¿no? Y la otra cosa es, también los puede obtener a través de financiamiento, de deuda. Pero las deudas, tarde o temprano, se tienen que pagar. Y de alguna forma lo que ha estado ocurriendo es que se ha estado transmitiendo riqueza de las generaciones futuras a la actual. Vean el crecimiento que ha tenido en estos últimos años. La deuda de varios de estos países, Japón, llama la atención, 243% del PIB. Esto quiere decir que el gobierno de Japón debe todo lo que Japón va a producir este año, el año que viene y la mitad del siguiente.
es un mundo de dinero, inclusive Estados Unidos. Esa es la deuda bruta y anda por arriba del 100% del PIB. Desde luego, hay una serie de consideraciones, pero normalmente, como para cualquier empresa, altos niveles de deuda representan una limitante a las posibilidades de crecimiento, ya sea del consumo, de la inversión. La deuda está en una trayectoria insostenible en muchos de estos países. Y la implicación que esto tiene es que debería de haber un ajuste fiscal. Y esto lo que implica es, aumentan impuestos o se reduce el gasto público. Y el impacto de estas medidas, pues normalmente es negativo para la economía. Miren, me gusta tratar de poner ejemplos que sean más claros y a lo mejor desde el punto de vista de finanzas personales podría verse como con una tarjeta de crédito. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y deciden irse de fin de semana, no sé, a Acapulco, a Las Vegas, Cancún, donde les guste, y se ponen a firmar su tarjetita, se la van a pasar muy bien, se van a divertir, se van a sentir pues más ricos durante algún tiempo. ¿Qué pasa cuando llega la hora de pagar? Pues es cuando vienen los problemas. Las economías también tienen que pagar sus cuentas, los países también tienen que pagar sus cuentas. Y vamos a ver cómo en los próximos años, si va a empezar a tener éxito el funcionamiento económico de varios países, cómo enfrentan este problema de la deuda pública. Ahora, si ustedes no tienen una tarjeta de crédito, ya saben cuál es la mejor tarjeta de crédito que hay en el mercado. Perdón por el anuncio, pero el patrocinador me manda para ello. Miren, así se ve el problema de la deuda para muchos países. Es una carga muy pesada que tendrán que ir poco a poco resolviendo. Ahora bien, miren, ya entrando un poco más en materia de las cosas que vemos para este año, estamos esperando que, qué bueno que vi esto, no lo había visto, que la Reserva Federal empiece a subir sus tasas de interés por ahí del mes de junio. Va muy fuerte la economía. Y yo percibo en la Reserva Federal, no solo, y hay que tener en cuenta, no solo es la preocupación por si hay o no inflación, son todos estos temas de que pueda haber distorsiones. Tasas de interés en cero no hacen sentido y no son sostenibles, no es lo normal. En la economía todo tiene dos lados. Por un lado, tener tasas muy bajas, pues sí abarata la inversión y el consumo, pero encarece, más bien el que paga ese beneficio para las empresas, para las personas que piden crédito, es el ahorrador. Y hoy día los ahorradores están perdiendo dinero. Esa gente que se va a jubilar en Europa, que está aportando para un plan de pensiones, está perdiendo poder adquisitivo. Es una situación que no es sostenible. Entonces esperamos que hacia el mes de junio empiecen a subir la tasa de los fondos federales poco a poco. Esto debería también impulsar al alza la tasa de los bonos de 10 años. Esto es nada más para que vean una idea, la carretada de dinero que se ha estado inyectando en Estados Unidos, en el tamaño de la hoja de balance del FED. Híjole, ya lo había visto. Fíjense cómo pasan de cerca de 800,000 millones de dólares a casi 4.4 trillion. 4.4 billones de dólares. Está por verse cómo van a empezar a reducir esa hoja de balance, a qué ritmo van a empezar a vender sus activos, especialmente los bonos del tesoro. Todavía no está claro. Y lo que va a ser importante es ver el impacto que esto tiene sobre los mercados financieros. En cuanto al crecimiento de la economía mexicana, aseguró que será impulsado por Estados Unidos, ayudado por las exportaciones, reactivando el gasto en consumo y algunos proyectos de inversión con efectos positivos en la generación de empleo. Finalmente concluyó que existen muchos riesgos en el horizonte, especialmente el impacto que tendrá la normalización de la política monetaria de Estados Unidos sobre los mercados internacionales, así como también una profunda caída de los precios del petróleo y algunos eventos no deseados como una posible salida de Grecia de la eurozona.